Boa tarde a todos os que estades conectados e aos que os podedes ir sumando a este evento. Benvidos á segunda sesión de webinar Arquivos, bibliotecas e museos en tempos de confinamento. Achegamento á cidadanía. Vou presentarvos a Ana Vasco e Manuel Mosquera, que falarán sobre as experiencias do Museo de Belas Artes durante a pandemia e de como esta obrigou a repensar e a transformar as actividades que xa se estaban a desenvolver nesta institución, dándolles un novo enfoque axeitado ás necesidades do momento. O título xeral desta tarde, abrindo espazos os museos desde casa, é suficientemente definitorio por si mesma, non? En primeiro lugar, falará Ana Vasco del Castillo, distancia social, inclusión e novas tecnoloxías. Falará sobre o programa de Un Museo en Movimento e o programa de identidades que xa se estaban a desenvolver no museo, pero, como acabamos de decir, hubo que transformalas para acomodalas ás necesidades dos tempos de pandemia. Seguidamente falará Manuel Mosquera, que é conservador do museo. Bueno, nada, recordar a todos que a través do botón de chat poderedes deixar os comentarios que consideredes oportunos ou deixar as vosas preguntas que eu leirei a rematar os seus relatorios. Nada máis, cedolle a palabra a Ana Vasco para que comece o seu relatorio. Bueno, pues muchas gracias, Tomás. Gracias a BAMAD por invitarme a participar en esta webinar que trata sobre un tema de plena actualidad, por suerte o por desgracia para todos, porque está siendo asunto de estudio y de análisis por parte de muchos foros en este momento, por parte de muchos organismos que están desarrollando profundos estudios en relación con este tema, ¿no? Cómo fue el comportamiento, cómo está siendo el comportamiento de los museos ante la crisis del COVID-19. Bueno, sobra decir que esta crisis del COVID ha tenido un impacto sin precedentes en todos los museos del mundo. Según un informe de la ONU, más de 85.000 instituciones culturales se vieron obligadas a cerrar. Y, sin embargo, todos los museos, instituciones culturales enseguida reaccionaron, se mostraron muy proactivos y comenzaron a realizar enormes esfuerzos por proporcionar servicios alternativos a través de plataformas digitales. Voy a empezar a compartir. A ver si... Así. Bueno, según el ICOM, que ha realizado un estudio en cerca de 1.600 museos de 107 países, a raíz de esta crisis sanitaria, las actividades en las redes sociales aumentaron o se iniciaron para más de la mitad de todos estos museos encuestados. Incluso superada la peor época, las épocas de cierre total, los museos continuaron y continúan realizando actividades y ofreciendo productos educativos a sus públicos a través de los sitios web y de las redes sociales. ¿Qué pasa? Que entonces algo que en marzo, en abril del año pasado pensábamos que iba a ser un
una situación crítica transitoria, con una duración en el tiempo más o menos larga, se ha convertido en una especie de cotidianeidad cambiante que parece dirigirnos a un modelo híbrido de museo, donde están alternando estas propuestas digitales con las propuestas presenciales. Con todo esto, ¿qué pasó también? ¿Qué hemos visto? Pues que los museos, la mayor parte de los museos, nos encontraron con una gran cantidad de problemas en cuanto a recursos, problemas en cuanto a personal, porque nos hemos visto, o el personal de los museos se ha visto obligado a ponerse un poco las pilas y empezar a desarrollar tareas que hasta entonces no estaba desarrollando, porque realmente, por ejemplo, esa figura del community manager o de los responsables de redes sociales no existían o no existen en la mayor parte de los museos, entonces han sido los técnicos los que han tenido que asumir esos trabajos. Vemos aquí en esta pantalla que sale ahora algunos de los estudios que se han realizado y que se vienen realizando, que continúan realizándose todavía en relación con esta situación de los museos y el COVID. El ICOM realizó el suyo, Museos Profesionales COVID-19, la UNESCO también, Ibermuseos, vinculado un poco al territorio iberoamericano, que es el que trabajan ellos. La red de organización de museos europeos, MEMO, también ha elaborado su propio informe. El Ministerio de Cultura a través del Observatorio de Museos Españoles. Todos estos informes, muchos están ya completados, se pueden consultar en sus correspondientes páginas web. Pero bueno, yo quería aquí hacer una mención a este informe realizado por la doctora Chiara Tzuani en la Universidad de Graz, que perdón, es que estaba aquí ya. En la Universidad de Graz, que confeccionó un mapa del mundo. Aquí, bueno, esto es un pantallazo, solo extraje la parte de Europa, pero es de ámbito mundial, y en el que recoge todas estas herramientas que se han ido utilizando en distintos museos y territorios. Ella clasifica los recursos en 8, que son proyectos de coleccionismo contemporáneo, redes sociales, transmisión de contenidos, recorridos virtuales, exposiciones en línea, juegos, contenido educativo y actividades que no entran en ningún tipo de las categorías mencionadas, ¿no? Entonces, bueno, cada categoría tiene un color y, bueno, realmente es interesante entrar aquí y estar un poco navegando por todas las iniciativas que han llevado a cabo bueno, estos museos que están dentro de su trabajo de investigación. Claro, este trabajo está abierto a que todos vayamos sumándonos, porque tiene un formulario automático de estos donde cada uno puede enviar sus propias experiencias para completar este mapa del COVID, ¿no? Haciendo un brevísimo repaso. Un momento. A ver, a ver. Ya, perdón. Haciendo un brevísimo repaso sobre las iniciativas digitales emprendidas por los museos, según el informe de MEMO, de la Red de Organizaciones de Museos Europeos. Estas han sido un poco las que más se han utilizado: las exposiciones digitales, los tours en línea, los blogs, historias publicadas en Instagram y en Facebook, las visitas retransmitidas en vivo, los directos, las aplicaciones para educación artística, los canales de YouTube, donde se han podido ver charlas, vídeos, talleres, etcétera, las listas de Spotify y luego actividades infantiles como juegos recortables, rompecabezas, cuentos, vídeos, etcétera.
Voy a hacer un brevísimo repaso antes de entrar a hablar del tema concreto de la inclusión, que es el que queremos ejemplificar con dos experiencias del Museo de Bellas Artes. Bueno, algunas experiencias tan conocidas que han corrido muchísimo por las redes ha sido pues el del Museo Paul Getty, ¿no? Que invitaba a recrear obras famosas desde casa, ¿no? Contando con lo que cada uno tenía en su casa, o la Galería Uffizi, que tuvo un éxito increíble con el TikTok, que además lo que supuso es que en 3 meses que duró el cierre más estricto, los tres meses principales, consiguieron duplicar la audiencia de jóvenes y adolescentes, gracias precisamente a estas actividades que difundieron a través de TikTok. En el caso del territorio español, bueno, muchos museos englobaban sus actividades dentro de hashtag, pues el Museo del Prado, el Prado contigo. En el Iván creó el hashtag que vemos aquí en la pantalla, Iván desde casa, y ahí pues etiquetaba iniciativas como Iván en pijama, que creaban enviaban actividades y talleres para niños, o iban shots con pequeños vídeos con comentarios sobre obras. El Reina Sofía, como vemos aquí, que reúne toda su actividad en el hashtag Gira en tu casa. El Museo Thyssen, además de sus visitas en directo, potenció muchísimo la experiencia Nubla, que es ese videojuego que ya es antiguo, ya lo han presentado hace 4 o 5 años. Es un juego que hace en colaboración con Sony para PlayStation y que en este momento, claro, pues tiraron de él, lo utilizaron muchísimo. Pues el Museo Arqueológico Nacional realizaron audiovisuales en animación. Bueno, aquí vemos este juego del Museo del Prado, otros museos como el Museo Dalí o la Alhambra, el Museo del Traje, desarrollaron sus visitas virtuales bueno, en 3 dimensiones. Los puzzles y los recortables fueron otras opciones muy utilizadas. El Museo Massot lanzó estos puzzles sobre grabados del siglo XV. También utilizaron los puzzles pues el Museo Arqueológico de Badajoz o el de Altamira, y estos recortables pues como el Museo Romántico, el Museo Cerralbo, etcétera. Y bueno, un poco después de ver qué es lo que hicieron los museos, cómo fue esa experiencia o cómo recibió todo esto el público, porque claro, el público es el destinatario de todos estos recursos, de todas estas actividades, y es muy importante precisamente que a la hora de elaborar estas herramientas se tengan en cuenta todos los perfiles de público potencial, ¿no? Al que puedan ir dirigido. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra relación con el público es virtual, no sabemos a quién nos estamos dirigiendo, no recibimos un feedback, una valoración de las cosas que estamos haciendo, como cuando es la visita o una actividad presencial, donde podemos adaptar nuestros discursos y nuestros contenidos según la respuesta que vamos viendo en los participantes, ¿no? Entonces aquí nos encontramos con problemas, ¿no? Todos sabemos que las nuevas tecnologías son una herramienta fantástica pues, para mejorar la transmisión de contenidos, para estimular, permitir una experiencia más activa, pero bueno, tiene sus problemas, ¿no? Y estos problemas son los que se han visto en muchos de estos materiales realizados y elaborados a raíz de toda esta etapa de confinamiento y nueva normalidad. Un problema importante es la brecha digital, por ejemplo. Internet lo utiliza ya mucha gente consulta en las web, mucha gente tiene sus teléfonos, WhatsApp, etcétera. Pero bueno, si pensamos, por ejemplo, en el público mayor, en la tercera edad, aunque bueno, hay muchos que se manejan, pero bueno, hay determinadas plataformas o determinados sistemas en los que pues, no les resulta sencillo, muchos no tienen redes sociales. Entonces, bueno, ahí hay un problema claro de cara a la transmisión de estas herramientas, ¿no? A diferencia de los jóvenes que viven y bueno, están rodeados de estos dispositivos continuamente,
Lo cual también puede ser un problema para estas herramientas digitales o para estos contenidos digitales, porque su nivel de exigencia es muchísimo mayor. Claro, ahí nos tenemos que romper la cabeza y desarrollar productos muchísimo más complejos, porque a lo mejor pues, a un chaval de 15, 16 años, el poner unas imágenes de obras del museo y unos textos al lado no le interesa o no llama su atención, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco con estas dificultades, ¿no?, de comunicación, otro de los grupos más complicados para poder comunicarse a través de estas herramientas son aquellos grupos que por razones socioeconómicas, los que están en riesgo de exclusión, no cuentan con dispositivos o sus dispositivos son antiguos o tienen problemas de conectividad. Eso es algo que lo hemos sufrido, por ejemplo, en nuestra experiencia de inclusión, que luego comentaré. Entonces, bueno, también la comunicación les llega con dificultad. Y por último, los grupos de diversidad funcional, ¿no? Aquí hay que diseñar los recursos, para ellos hay que adaptar y diseñar los recursos de forma que sean plenamente inclusivos. Esto que se llama la accesibilidad desapercibida, que permite comunicarnos y que ellos reciban las actividades casi sin darse cuenta de una serie de herramientas que favorecen la comunicación. Estas herramientas, pues, por ejemplo, el tamaño de la letra, la edición de los materiales educativos con una lectura fácil, el uso de los pictogramas, quizá todo esto se ha echado un poco en falta, así como la lengua de signos y la descripción visual inclusiva, que es estas descripciones que se ponen en productos audiovisuales, en vídeos, en los momentos de pausa del audio, ¿no?, para explicar un poco qué es lo que está pasando ahí de cara a los que tienen problemas de visión o a los invidentes. Otro de estos recursos de accesibilidad es la subtitulación. ¿Qué nos ha pasado durante todo este confinamiento? Las redes sociales, por ejemplo. Instagram ha sido una de las más usadas, casi es la que ha tenido más éxito durante todos estos meses. Pero a la hora de hacer directos, por ejemplo, en Instagram, hasta ahora, creo que ahora ya sí, algo leí recientemente, pero hasta ahora no tenía el subtitulado automático. No existía esa opción. Entonces, claro, ahí se perdía un montón de información de cara a toda la comunidad de sordos o con problemas de audición, ¿no? En canales como YouTube, por ejemplo. YouTube sí tiene un subtitulado automático, pero es un subtitulado que más bien está dirigido a la traducción, ¿no? Pues, cuando está un vídeo que está en otro idioma, pues ese subtitulado lo que hace es traducir, pero no se somete del todo a las exigencias de accesibilidad. Bueno, voy a... Bueno, esto es lo que acabo de explicar, está aquí un poco el resumen de todos estos sistemas alternativos y aumentativos y alternativos de comunicación, lo que son los SAC. Y por poner así algún ejemplo, ya centrándonos en el terreno de la inclusión, la mayor parte de las experiencias de museos durante el confinamiento vinculadas a la inclusión estuvieron relacionadas con el Día Internacional de los Museos, que estaba dedicado este año el lema era Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo el Museo Nacional de Antropología presentó esa guía de lectura fácil, el de Ciencias Naturales lanzó en sus redes un vídeo con todas las acciones que están desarrollando en un museo sin barreras. El Museo Arqueológico de Alicante editó una guía en pictogramas. Este es el Museo de la Vida Rural de Tarragona, que desarrolla una experiencia muy interesante alineándose con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En concreto, esto es un cuento a través de ilustraciones que se relaciona con el número 10, que es la reducción de las desigualdades.
Y ahora, rapidísimamente, que ya creo que es que me quedan 10 minutos, poquísimo, voy a hablar un poco de nuestra experiencia durante este tiempo relacionada con la inclusión. Bueno, en el museo, desde hace 4 años, llevamos a cabo estas dos experiencias de inclusión, un museo en movimiento e identidades. Ambas experiencias se hacen en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo y en el caso de un museo en movimiento, con una subvención de la Fundación Emalsa, está dentro del programa de cultura accesible e inclusiva de la Fundación Emalsa, y en el caso de identidades, con el apoyo de la Diputación. Voy a contar un poco, voy a empezar hablando de un museo en movimiento. Un museo en movimiento son una especie de misiones pedagógicas, ¿no? El museo sale a todos aquellos centros y a todos aquellos públicos que no pueden venir al museo por razones de diversidad funcional. Por tanto, su mayor público pues, son los centros de tercera edad, fundamentalmente el 70% son personas mayores y colectivos con problemas de salud mental, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Que este año, cuando tuvimos que cerrar, cuando comenzaron los IERES, teníamos todo en marcha, el programa, teníamos todas las agendas hechas y nos vimos que teníamos que replantearnos toda la actividad, porque precisamente nuestros destinatarios eran unos públicos especialmente sensibles y además no podíamos ir, nuestro equipo de trabajo no podía desplazarse a sus centros para desarrollar los talleres. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un video tutorial, que es este de aquí, tenemos un pantallazo, aquí está Laura, la educadora. Era un vídeo, el tema de este año, cada año se utiliza un tema, este año era la moda a través del arte, un poco poniéndolo en relación con la exposición Vestir Épocas que teníamos montada en el museo. Y bueno, el taller era El museo se pone de moda. Entonces, ¿qué se les hizo? Se les envió un tutorial, se les envió un cuaderno didáctico muy sencillo, con obras del museo y con una serie de informaciones básicas sobre un poco la historia de la moda a través del arte. Perdona, por la historia de la moda a través de la colección del museo, y luego el kit de taller, que bueno, el taller consistía en la realización de unas mariquitas, las clásicas mariquitas de toda la vida. Lo que pasa que eran unas mariquitas muy especiales porque estaban inspiradas, los trajes estaban inspirados en cuadros del museo. Aquí, por ejemplo, vemos la mariquita inspirada en el estudio para romería de Sotomayor. Y pues lo que se hizo fue realizar el coloquio, las charlas y la introducción a través de videoconferencia. Entonces, todos los centros participantes, que fueron prácticamente los mismos, tuvo una acogida estupenda porque, la verdad es que funcionó muy bien. Tenían primero esta presentación a través de videoconferencia y luego tenían todos sus materiales, el vídeo, el tutorial en YouTube que descargaban o que lo podían ver a través de la web, y un kit individual para cada uno con las pinturas, cada uno tenía lo suyo. Aquí tenemos algunas imágenes tomadas en los distintos centros en el momento de esa presentación y luego los talleres. Aquí Sor Eusebia, el hogar de Sor Eusebia, saludando a Laura. Y para terminar, pues se hacía una exposición, que eso ya sí se hizo aquí, sí se editó un vídeo, también se editó un vídeo que también se difundió a través de las redes, como una especie de un public reportaje o un making of de cómo se hizo todo, con imágenes de todos los centros, de las obras, y sí se hizo una exposición, esta sí presencial, al final, con las obras de todos los participantes, todas sus mariquitas. Y otra experiencia de identidades es una experiencia destinada a grupos, a colectivos en riesgo de exclusión, y lo que se trabaja en ella es la identidad, fundamentalmente, ¿no? La identidad a través de una serie de temas que se traducen en géneros artísticos, a través del autorretrato, es un poco la identidad personal o la identidad colectiva,
a través del paisaje, que es un poco la identidad, el entorno identitario, ¿no? Tu espacio, tu barrio o tu país, porque participan personas de inmigrantes, por ejemplo, y la identidad un poco del objeto identitario, tus objetos especiales, recuerdos, cosas con las que te identificas. El procedimiento fue el mismo, se tuvieron que hacer, todos los talleres se hicieron por videoconferencia con las ONGs con las que trabajamos, salvo una de ellas que fue Codesarrollo Gaia, con los que no se pudo utilizar la videoconferencia, un poco por lo que comentaba al principio, de esos problemas de conectividad, que es una de las grandes dificultades, ¿no?, con las que se pudo haber encontrado el público, ya que, bueno, Ecodesarrollo Gaia es una ONG que trabaja fundamentalmente con inmigrantes de procedencia subsahariana y, bueno, muchos de ellos en sus casas pues no tienen wifi, tienen sus móviles como, bueno, los móviles como pueden, entonces no encontramos la forma, la sede social tampoco tiene un espacio muy grande y no podía realizar recibir las retransmisiones porque no podía meter más de 2 o 3 personas. Entonces, en ese caso no pudimos hacer videoconferencia, tuvimos que hacerlo otra vez, grabar un videotutorial, lo poníamos en la web y ellos se conectaban donde podían y cuando podían. En el bar donde se reúnen, en su casa, no sé, bueno, en cualquier lugar donde pudieran conseguir conectarse, tener wifi, y ahí veían el videotutorial y luego se les mandaba, como todo el resto, su kit de trabajo, su kit de taller. Cada ONG trabaja con un artista diferente, con una técnica diferente. Aquí tenemos a Óscar Cabana, que trabajó el dibujo y él trabajaba el tema del espacio identitario, trabajaba un poco el paisaje. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Tatiana Medal trabajó el collage y hablaba un poco hacía una especie de autorretrato de cada participante. Aquí con ella trabajaron el grupo de mujeres de la Cruz Roja, que son víctimas de violencia de género. Ali trabajó con el bodegón, o sea, lo que es el objeto identitario. Él trabajó con la Fundación Juan Soñador. Este es un grupo, los otros eran adultos, pero este era de adolescentes, hasta 15, 16 años, y ellos trabajaban con objetos, copiaban, hacían bodegones con los objetos un poco especiales para ellos, y trabajaron el collage. Aquí, bueno, esta es nuestra educadora que hacía una introducción, antes de cada taller se hace una introducción un poco, bueno, para presentar el taller y hacer unas didácticas previas al taller. Y esta es Luisa Valdés en el momento en que está grabando, porque ella lo de ella fue una videotutorial, ella fue la encargada de Codesarrollo Gaia. Aquí tenemos un pantallazo de este videotutorial donde habla también del bodegón. Otra cosa, a los de Gaia, como son de habla francesa fundamentalmente, se les entregó esta ficha, es una ficha para ayudarles con el idioma, aunque Luisa Valdés la clase, el tutorial lo hizo en francés y en español, en los dos idiomas. También se les entregaba esto porque ellos trabajaban en el bodegón y era un poco una forma también de introducirles en el idioma, que es algo que le preocupa mucho a esta ONG, con Desarrollo Gaia. Un objetivo muy importante para integrar a este colectivo es que aprendan el idioma, ¿no? Y bueno, y terminaron luego también con su exposición. Igual, también se hizo una exposición de sus obras de forma virtual a través de las redes, se fueron publicando algunas imágenes de las obras realizadas por todos ellos. Y bueno, y creo que nada más, que queda justa, son 1:30. Nada, muchas gracias a todos y bueno, ya he terminado aquí. Manuel, sigues tú. Vale. Bueno, voy a, en principio, quería hacer un poco una reflexión sobre la situación en la que nos encontramos cuando empezó la pandemia, porque, bueno, el museo está acostumbrado siempre a que la comunicación sea a través de las exposiciones, sobre todo la exposición permanente.
y también de las exposiciones temporales. Y durante todos estos 30 años, todos los museos potenciaron muchísimo la relación entre la exposición, que es nuestro ámbito de comunicación con el público, y en los últimos años sí que se iban incorporando cada vez más pues, una serie de elementos a través de las redes sociales, a través de visitas virtuales, pero que era como siempre un elemento secundario, era una herramienta más de la comunicación, y de repente nos encontramos con que esa herramienta era el único vehículo que teníamos de comunicación con el público, ¿no? También un poco lo que decía Ana, en un principio todo el mundo pensaba que esta situación iba a durar poco tiempo, pero después, bueno, duró bastante más de lo que pensábamos y continúa, ¿no? Porque desde hace un año el museo, aparte de ese confinamiento que tuvo con el público en general, por ejemplo, en lo que es el público escolar, que lo vamos a ver en la segunda parte de la charla, pues ese confinamiento de alguna manera continúa, ¿no? La relación que había con todo el público escolar se rompió. Y bueno, vamos a explicar un poco también las estrategias que estamos siguiendo para continuar esa comunicación, pero la relación tiene muchas dificultades, ¿no? Tanto por parte de los colegios, de los institutos, como también de las normas que hoy en día tiene que asumir el museo de atención al público, ¿no? De alguna manera, también normalmente museos al público escolar y al público que viene a través de asociaciones culturales o talleres de los centros cívicos, bueno, se le llama un poco despectivamente el público cautivo, ¿no? Es el público que viene al museo no por propia iniciativa, sino por un intermediario que puede ser la profesora, que puede ser el educador de un centro cívico. Y quizás este público es el que más se resintió durante todo este año, ¿no? Y aparte estaba mucha de la actividad de difusión del museo muy volcada a este tipo de públicos, ¿no? En los últimos años pues estamos atendiendo unos 400, 500 grupos, tanto de escolares como de actividades culturales, llegando a veces a picos de 11.000, 12.000 participantes, y todo esto, claro, se desmoronó. Nosotros, la charla va a estar dividida en dos partes. Una parte es Belas Artes na Casa y otra correspondencias. Belas Artes na Casa surge en el momento del confinamiento duro, ¿no? Fue la respuesta que dimos para poder continuar dando material, para tener una relación con el público. Y correspondencias es una actividad que se centra mucho más en lo que es el problema educativo, ¿no? Toda la relación con los centros educativos. Bueno, la charla, el llamarla remoto, dijeron que estábamos teletrabajando, pero en realidad lo que estuvimos haciendo fue trabajar en casa remoto, porque el concepto de teletrabajo no estaba desarrollado en ninguno de nuestros puestos de trabajo, ¿no? Y en realidad lo que estábamos era todos en casa y como podíamos entrábamos en la red del museo, en las redes, y este sentido de remoto dificultaba mucho toda la relación, ¿no? Aparte, bueno, el museo tuvimos que abordar todas estas iniciativas con unas limitaciones técnicas muy grandes, ¿no? Por una parte, la web que teníamos en aquel momento, que aún tenemos, estamos a ver si en el próximo mes o sí aparece la nueva web del museo, era una web que tenía muchas limitaciones, tenía ya más de 10 años, en realidad es un blog encubierto con una imagen de web que dificulta muchísimo el subir contenidos, que la gente pueda navegar en esa web a través de móviles o tablets. Es una web que cuando nació ya muy limitada por las normativas que tenía en aquel momento la Xunta de Galicia, y esta web imposibilitaba totalmente que pudiésemos cargar los contenidos que teníamos, ¿no? La única fortaleza que tenía esa web, y que queremos que tenga la siguiente, es que en su momento la web consiguió volcar la colección del museo en la red.
Hoy en día se ve de una manera muy primaria, pero en aquel momento pues, fue una novedad. Y también que la estructura de la propia red, la manera de los espacios en los que se divide la web, recoge las funciones del museo y las áreas del museo, ¿no? Vamos a ver después un momento esa web. Pero bueno, era una herramienta que para la situación en la que estábamos viviendo no nos servía para mucho, ¿no? Y aparte tiene muchos problemas también internamente para cargar la información, no se puede hacer a remoto, había que hacerla prácticamente en el museo y si queríamos cargar algo teníamos que venir al museo a hacer esa subida de contenidos a la web, ¿no? Y después también, bueno, como ya un poco apuntó Ana, teníamos unos recursos humanos muy limitados, ¿no? Eran los técnicos del museo y dentro de los técnicos del museo, los técnicos que estaban en el área de difusión, que más o menos eran los que llevaban las redes sociales. Bueno, más o menos no, eran los que llevaban las redes sociales. Muchas veces esas redes sociales se llevan desde los propios móviles de los técnicos, sobre todo porque no tenemos móviles institucionales. Y todo eso también limitaba mucho todo lo que era el trabajo. Tuvimos el apoyo que se veía en algunos de los pantallazos que puso Ana, de Javier. La persona es una empresa externa que lleva el mantenimiento informático del museo y que en este año pues, colaboró mucho con el museo para poder implementar todos estos contenidos. También con los diseñadores gráficos que normalmente trabajan con el museo, que también ayudaron mucho en poder subir estos contenidos. Y la suerte que pudimos tener es que se permitió cierta flexibilidad, no toda la que quisiéramos, en que los presupuestos se pudiesen adaptar, los presupuestos que ya teníamos aprobados, a poder asumir algunos gastos de este cambio de estrategia, ¿no? En un primer momento, el museo, teníamos... la exposición estaba funcionando, estaba abierta la exposición sobre el legado de Maruja Soane, de la obra de su marido, de Luis Soane, y en un primer momento lo que se trabajó fue con contenidos que ya se estaban haciendo o ya estaban hechos y con otros que se adaptaron a la nueva situación. En el caso de la exposición de Soane, estábamos editando una visita virtual, que en ningún momento cuando la planteamos estábamos pensando en el confinamiento. La idea de hacer esta visita virtual era para que quedase de alguna manera un archivo de la exposición, aparte de difundir la obra de Soane, de difundir la exposición. Bueno, ya nos habíamos planteado poder hacer de cada exposición que fuésemos desarrollando una serie de contenidos que quedasen como archivo de la exposición, ¿no? Y en este caso, pues ya teníamos realizada y se acabó de hacer en el confinamiento una visita virtual por la exposición de Soane, que ayudó mucho en la difusión, en ese momento en poder continuar visualizando la exposición, dándole protagonismo. Y toda una serie de actividades paralelas a la exposición que había, sobre todo talleres de familia, con una empresa de Santiago que estaban haciendo una serie de talleres familiares. Ahí sí que hubo un cambio y se les pidió que hiciesen una serie de actividades enfocadas ya a la red. Una serie de juegos, un cuentacuentos, una serie de vídeos que ayudasen a difundir la exposición para un público familiar, para un público distinto, que no habíamos hecho prácticamente nada en redes para este público y que a raíz del confinamiento pues diseñaron toda una serie de actividades que se pudieron ver, ¿no? También como novedad, a raíz de la exposición, del confinamiento y de tener ya el catálogo publicado de Soane, que no se pudo presentar al público porque estaba el confinamiento, se subió a la plataforma Isius el catálogo de la exposición con también
un número del boletín del museo, ¿no? Se puso al público por primera vez el acceso a una publicación del museo para continuar pues, dándole apoyo a la exposición, ¿no? Entonces, en la parte esta de Seoane, pues se aprovechó cosas que se estaban haciendo, no con el fin tan prioritario de ponerlo en las redes, y después se diseñaron estas actividades, se adaptaron más bien estas actividades para la red. Aunque vamos a ver ahí la página web Belas Artes da Casa, el canal de YouTube, en realidad esos son lugares donde se alojaron todos estos materiales. Pero la visualización de todos estos materiales fue a través de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales tienen la parte buena, esta que son gratuitas. Nosotros nunca pusimos publicidad en las redes, nunca pagamos nada por las redes, las utilizamos totalmente de una manera gratuita, con todas las limitaciones que eso también tiene de difusión, pero también tiene un coste cero para la administración, ¿no? Y estas redes, aunque nosotros vamos a ver ahí los materiales colgados, donde tuvieron más difusión, todos los materiales que vamos a ver fueron en las redes sociales, sobre todo Facebook, Instagram y Twitter, ¿no? Dentro de las actividades que ya diseñamos específicamente pensadas como desde el confinamiento y para el confinamiento, estuvo la actividad del Museo na Casa, que vamos a ver después, Voces do Museo, que se hizo en relación al Día Internacional de los Museos, y después recogimos toda una serie de elementos que teníamos y que no estaban pensados para la web, como 30 obras del museo, que en realidad eran los QRs que había por el museo, dando mayor información de las obras, y también se les dieron visualización en las redes que no se habían hecho hasta ese momento. Y después una app que tenemos con Second Canvas de una serie de obras del museo que se pueden ver en realidad aumentada y que tienen información, también continuamente se estuvo dándole esa iniciativa en las redes, se potenció muchísimo en la red. Bueno, lo que veíamos antes de la exposición Seoane, la visita virtual, los juegos, los vídeos didácticos, el catálogo en la red. Y bueno, esta era la imagen de la exposición de Seoane, que se alargó hasta septiembre, porque bueno, en principio en la primavera pasada iba a haber la exposición que hay ahora y todo quedó paralizado y se retrasó hasta después del verano, ¿no? Bueno, con ayuda del informático que hablábamos antes, no sé si está... No sé si se ve la web, si está compartida. Sí, sí que se ve, Manuel. Vale. Esta es la web que hicimos, que era la manera de poder alojar todos estos materiales de una manera dinámica y de una manera fluida, en la que estaban las obras seleccionadas para Museo na Casa, Arte na Casa, que quizás fue de todas las actividades la que tuvo mayor acogida, ¿no? Como también enseñó Ana, esto es algo que estaba por todos los museos, muchos museos hicieron esta actividad. Un poco nosotros lo planteamos como un reto, como un ejercicio, y yo creo que lo que nos diferenció de otros museos es, primero, abrirlo a todas las edades. Había desde modalidad adulto, juvenil e infantil, y sobre todo hacer una libertad total en las técnicas en las que se podía hacer la obra, la reinterpretación de la obra del museo, ¿no? Y la verdad tuvo una acogida muy grande. Hubo colegios que aprovecharon también esta actividad para proponérsela a sus alumnos. Antes veíamos a Óscar Cabanas, que también hizo una serie de talleres en su taller, que utilizó el cuadro de las mariscadoras, y quizás fue de todas las actividades que hicimos la que tuvo una mayor difusión, con cientos de participantes. En todas las redes la gente compartía las obras
Y bueno, en la web se seleccionaron las que de alguna manera, bueno, no es que ganasen, sino bueno, las que desde la gente del museo pensamos que eran las que tenían pues mayor calidad, a veces la mayor originalidad, pero también en un vídeo se subieron todas las obras, se podían ver todas las obras a través de vídeos de Instagram y de Facebook, ¿no? Dentro de esta página web también fue muy importante la experiencia de Voces no Museo, porque aquí se contactó con una serie de personas que colaboran nuevamente con el museo y también con las alumnas del Instituto Zalaeta, un grupo de alumnas que están muy vinculadas al museo y pudieron hacer su visión y su interpretación del museo. Estuvo también Suso Souto, estaba educadoras del Fórum como Beatriz Álvarez, como Carmela Gallego, profesoras de la Universidad de Santiago, y cada una de ellas, como Dolores Barral, hizo su visión y lo que ellos querían del museo. ¿Qué les emocionaba del museo? O una pieza, el museo en general. Y de todos esos vídeos se hizo la versión que está ahora aquí en la web y que también está en YouTube, donde se puede ver el vídeo grande y algunos se cortaron y se hicieron más pequeños para poderlos poner en Facebook o en Instagram, ¿no? Esta quizás fue también una iniciativa que tuvo importancia porque se le dio voz a las personas que acompañan al museo en muchas ocasiones, ¿no? Aquí está María, una profesora de infantil de un colegio de Pastoriza, personas que siempre estuvieron vinculadas al museo. Aquí, por ejemplo, Marermo es una usuaria de APEN, de una asociación de enfermos mentales, que hizo también su aportación, y hicimos una panoplia de muchas personas que hablaron sobre el museo con total libertad, ¿no? Después, todas estas iniciativas apoyadas en los hashtags, apoyadas a Cultura Sigue, en toda una serie de hashtags que también teníamos que seguir institucionalmente, pues lo que le dio fue muchísima más visibilidad a todas estas iniciativas, ¿no? También la ventaja que tenían utilizar todos estos medios es que aquí no hubo coste ninguno. Bueno, la persona que editó los vídeos, que tuvo un pequeño coste, pero fundamentalmente no había ese coste que podía a veces limitar todo el trabajo, ¿no? La importancia es que todo eso también de alguna manera supuso un cambio en la manera de trabajar, ¿no? Hizo que el museo, a partir del confinamiento, todo tiene que pensarse presencial, pero también virtual, ¿no? Y, por ejemplo, aquí está la visita virtual a la exposición Seane. En la exposición Vestir Épocas ya no había duda de que había que hacer una visita virtual. Esa visita virtual cambió porque se apoyó mucho en vídeos de los comisarios y de educadores del museo para explicar mejor la exposición, en vez de tanto texto, en vez de leer las cartelas, en vez de leer los textos que están en la sala, ahí se cambió la imagen. Después también la importancia del streaming, de que todos los conciertos que se hacen ahora en el museo se graban y se cuelgan en YouTube y queda también una memoria de ellos, pero también al mismo tiempo hay toda una serie de problemas importantes. El museo sigue teniendo unos déficits muy grandes de técnicos, con una wifi que no es operativa por temas de seguridad que nos vienen impuestos. Tenemos una conexión externa del museo
que nos limita mucho a la hora de hacer conexiones, nos da mucha inseguridad a la hora de hacer los streamings y de otras herramientas que estamos ahora intentando que nos lo cambien. Y después todo el mundo de las redes sociales tiene el gran problema, que ya lo apuntó también Ana, de la falta de inclusión a la hora de trabajar con todas estas herramientas, ¿no? Bueno, volviendo un poco a la presentación, bueno, estos son una serie de los dibujos o de las obras que veíamos antes de Belas Artes na Casa, y bueno, se ven ahí los distintos materiales. Bueno, el canal de YouTube, que también... Bueno, aquí está alojado todos los materiales que hicimos en el confinamiento, Manuel, pero todo... perdona. ¿Qué? Tienes Ah, que perdón. compartir YouTube, ¿te acuerdas? Sí, compartir. Sí, pero abrir la página donde está YouTube. Sí. Arriba. Vale. La estoy buscando ahora. Bueno, ahora no. ¿Ahora se ve? Se ve, sí. Sí. Bueno, perdón. Bueno, aquí están todos los vídeos que se fueron subiendo en todos estos meses. El canal de YouTube ya lo teníamos hace tiempo, pero estaba bastante, bueno, parado. Y gracias a toda esta nueva manera de trabajar, pues cada vez tiene más contenidos. Dentro, aquí están, bueno, se pueden ver los conciertos, identidades, museo en movimiento, lo que vamos a ver ahora de correspondencias, la exposición Vestir Épocas, voces do museo. Recuperamos un vídeo que estaba hecho para una exposición temporal y que ahora se puede ver en la red. Entonces la idea es ir presentando y subiendo todo el material didáctico y de difusión que estamos haciendo a través del vídeo, que lo estamos usando bastante, ¿no? Después, quizás el otro gran cambio que hicimos fue en educación, ¿no? En educación, lo que os decía antes, teníamos, la verdad estábamos en un momento en el que habíamos llegado casi a no poder atender más grupos, tanto escolares como grupos de asociaciones culturales. Y aunque al principio de la desescalada, allí por el mes de septiembre, octubre, podíamos recibir grupos de 25 personas, en pocas semanas en las normas de sanidad nos obligaban, y estamos ahora en esa situación, a un máximo de 4 personas por grupo. Era totalmente inviable hacer cualquier salida con los centros. En un primer momento, en el mes de octubre, planteamos todo un protocolo para que los alumnos pudiesen venir al museo, tener cierta seguridad a la hora de venir, pero nos encontramos con un problema. Primero, que enseguida Sanidad puso el límite a 4 personas por grupo, y después que muchísimos centros este año, en los claustros iniciales de curso, decidieron que no había salidas escolares y que no se hacía ninguna salida extraescolar, ¿no? Con lo cual eso nos hizo a tener que cambiar toda la estrategia, ¿no? Empezamos a trabajar también a remoto con los centros, nos abrimos a hacer toda una serie de actividades, de proyectos en los que el museo acompañaría a los centros, pero la verdad tuvo poca acogida, ¿no? Y aunque estuvimos en esa primera iniciativa de presentar proyectos, de qué es lo que querían, la respuesta sinceramente fue muy limitada. Y entonces, bueno, ahora estamos trabajando, por ejemplo, con un colegio de Arzúa, desde todo el curso, Museo Polo Miúdo, y es un proyecto en el que está muy implicada la profesora, que nos pidió trabajar todas las áreas y cómo es un museo, todo en remoto. Después, el Instituto Zalaeta, bueno, Menéndez Pidal,
tenemos un proyecto anual con ellos, que este año se está haciendo también presencial y a remoto. Hemos trabajado con un colegio de Vigo con alumnos de diversidad funcional a raíz de una iniciativa que tuvimos. Y después estamos trabajando sobre las marinas del museo con el Instituto Rafael Dieste dentro del plan Proxeta, que es un plan que la Dirección Xeral de Patrimonio con el Servicio de Museos propone a los centros. Y después también vamos a trabajar ahora con un colegio de infantil, partiendo de las obras del museo, vamos a trabajar sobre las emociones en el museo. Después, bueno, algunos centros nos han pedido colaboraciones puntuales, que siempre nos abrimos a ellas y trabajamos con ellas, y a partir del mes que viene, como se amplió la exposición de la vestimenta, pues también vamos a trabajar todo lo que es a remoto la exposición de moda, ¿no? Y después hicimos un proyecto que le llamamos Correspondencias, que es un proyecto que es mensual, en la que vamos enviando una correspondencia, enviamos una misiva, un proyecto en el que hacemos una propuesta de trabajo, siempre partiendo de la colección del museo, siempre partiendo de obras del museo, con un carácter muy educativo, con un carácter de información sobre las obras, pero al mismo tiempo que también sea un trabajo plástico y un trabajo en el que el profesor pueda coger lo que le interesa, ¿no? El primero, que tuvo bastante éxito, fue el de uno sobre Soane, y trabajar la descomposición de la forma de Soane y hacer como puzzles y, bueno, hacer una serie de trabajos. Y, bueno, se le daban todos los materiales para trabajar esta descomposición de las formas de Soane, y después muchos de ellos nos mandaron el resultado de todo este trabajo, ¿no? Y este estaba más dirigido, pues, a infantil y primaria, pero en todo el proyecto de correspondencias, que ya llevamos seis actividades, tienen distinta acogida. En algunos la acogida fue grande, en otros la verdad no tuvimos ninguna respuesta, pero a nosotros nos sirve primero para trabajar de una manera distinta y también para estar haciendo todo un trabajo que queremos que para los próximos años sirva como trabajo previo antes de venir al museo. Durante muchos años el museo le faltaba en sus ofertas educativas muchas veces el trabajo previo, que también era muy demandado, y lo que queríamos era poder en estos trabajos, pues, empezar a trabajar de una manera distinta, y en el futuro que todo este material que estamos haciendo, que está colgado en la web antigua del museo, pues que sirva como un trabajo previo, y se amoldará a las siguientes visitas cuando vuelvan a ser presenciales. Porque lo que sí que hemos detectado en toda la comunicación con los centros educativos es que lo que se quiere es la presencialidad. Hay muchos centros que siguen insistiendo en venir al museo. No sabemos si en el mes de mayo, no lo creemos, puede venir alguno, pero lo que sí hay es, si no podemos ir al museo, entonces no trabajamos estos materiales. Valoran mucho toda la parte presencial del museo, pero tanto por parte de ellos como por parte nuestra es muy difícil, ¿no? Y después, volviendo a la presentación, a ver si vuelvo, porque ya tengo tantas cosas abiertas. No, esto no es la... ¿Dónde está la presentación? Es aquí. Bueno, un poco como conclusiones, y un poco también lo apuntaba Ana, lo importante de toda esta situación fue, bueno, ver el dinamismo que tuvieron los museos, aun con todas esas limitaciones técnicas y de personal, pues se adaptaron a las nuevas circunstancias y estuvieron produciendo muchísima actividad. En nuestro caso,
Creo que, bueno, con un esfuerzo muy grande, porque prácticamente, aunque todo el museo estaba volcado, pues era una manera de trabajar totalmente distinta que la mayoría del personal nunca había hecho. De hecho, una cosa que queremos ahora transmitir continuamente en el museo es que todo el personal del museo debe estar pensando cómo su trabajo se puede volcar en la red. Y la nueva página web, en ese sentido, queremos que nos dé más herramientas y que todo el mundo, cuando esté trabajando en documentación, en restauración, en la biblioteca, en cualquier área del museo, pueda visualizar su trabajo en la red y así poder dar mayor visibilidad al trabajo del museo y ampliar la expectativa, ¿no? Después también, bueno, esto ayudó mucho a fomentar la creatividad, a dar voz al público, no solamente en nuestros museos, pero yo creo que fue la primera vez que los museos de una manera muy amplia dieron voz al público y el público pudo expresarse en muchos de sus canales, ¿no? Creo que también es muy importante esa idea de reforzar todos los contenidos web, que es algo que va a quedar. Y aparte, bueno, la situación tampoco está solucionada y va a durar más tiempo, pero yo creo que esa manera de trabajar va a quedar muy clara, y también esa relación más directa con el público, ¿no? Que era algo que se trabajaba mucho en el ámbito de la educación, de museos, en ámbitos muy concretos del museo, pero yo creo que eso ahora va a quedar, y además se está viendo en muchas actividades y en muchas iniciativas de los grandes museos, como todo el personal del museo se está implicando en esa relación mucho más directa para el público. Ya no es una cuestión de los educadores o del Departamento de Educación, es una estrategia general del museo que viene para quedarse, ¿no? Y después, claro, también hay muchos interrogantes, ¿no? ¿En qué medida todo esto va a transformar el museo? ¿En qué manera lo va a transformar? Porque, bueno, aunque hay gente que está haciendo ahí unas aseveraciones muy grandes, no se sabe lo que va a ocurrir. Si vuelve a alguna normalidad de la que vivíamos, todo esto se va a diluir, pero bueno, es algo que estas investigaciones a las que hacía referencia Ana, pues van a ser importantes, ¿no? Después, si se va a hacer la digitalización plena de los museos, ¿no? Hay que reforzar las infraestructuras, hay que reforzar en personal, las webs y la red están abiertas las 24 horas, y aquí el personal es funcionario, y aunque, bueno, hace muchos trabajos fuera de su horario, ¿cómo va a quedar eso? Si perdurarán todos estos proyectos digitales o si irán diluyendo, ¿no? Y después, sobre todo, cuántas personas de las que contactamos virtualmente vinieron a hacer la experiencia al museo, ¿no? Cómo y va a ser difícil de evaluar cómo todo este posicionamiento en las redes de los museos va a ayudar a que un público acceda o vuelva al espacio físico del museo. Y bueno, nada más y muchas gracias. Bueno, a mí me queda nada más comentaros los comentarios, valga la redundancia, estupendos que habéis tenido a través de Elizabeth Rodríguez, de Joama, de Olimpia, de Débora Romero. No veo ninguna pregunta que pueda incluir, pero bueno, como moderador, pues no me queda más remedio que haceros así algún comentario, y es si superado este primer momento de este primer año, se entiende que sí, que la situación parece que ha venido para quedarse y que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Pero si se ve algún tipo de cambio de actitud por parte de la administración en cuanto a cómo va a abordar la situación en un futuro, sobre todo pensando en todos estos colectivos de los que hablaba ahora últimamente Manuel, en el último momento Manuel, que han quedado fuera y que eran precisamente los que de alguna manera hacían el grueso completo de números en el museo, ¿no? De gente. ¿Cómo vamos a poder empezar a contabilizar
de alguna manera la aceptación, las posibilidades de un museo, sabiendo que no tenemos ese número de gente a la que recurrir, ¿no? Y no sé si Ana, bueno, creo que Ana está también muy metida en esto, así para que nos podáis, aunque solo sea a modo de publicidad, adelantarnos algo de esas jornadas que vais a tener a final de año, que está preparando el museo y que, bueno, dado el medio en el que nos estamos desenvolviendo, es probable que a la gente le pueda interesar saber que a finales de año el museo prepara algo de este tipo de experiencias para poderlas contar en un congreso, en unas jornadas. Os cedo la palabra. Bueno, yo, la parte que queda así de la administración, bueno, yo creo que ahí hay una parte que en los elementos técnicos y en la tecnología, parece que a través de Antega, lo que nos toca a nuestra administración, parece que están potenciando y van a potenciar muchas herramientas como las apps, visitas virtuales, acabar la página web que empezamos en medio del confinamiento y espero que podamos tenerla pronto. Lo que veo ya más complicado es la parte de recursos humanos para para el apoyo en las redes y todo el personal que hace falta y que es un perfil distinto al que administrativamente puede entrar a trabajar, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor puede estar más el conflicto. En todo ese trabajo de educadores, de personas especializadas en redes, que sí que va a ser más complicado, sobre todo que tengan una estabilidad laboral, que tengan una estabilidad en el proyecto, que no sean contratos temporales y de poco tiempo e intermitentes, y eso yo creo que va a ser lo más complicado. Por otra parte, la parte más tecnológica, pues parece que sí, que todo esto sirvió para darle un impulso a muchas cosas que se llevaban muchos años pidiendo y demandando, ¿no? Bueno, Ana, ¿y tú qué nos dices, aunque solo sea para haceros publicidad de las jornadas que estáis preparando? Yo no sé qué decir, ¿eh? Bueno. No sé qué decir porque... Sin adelantar nada, pero bueno. No, sí, a ver, que sí, se están preparando unas jornadas que yo creo que va a interesar a mucha gente que están relacionadas con todo esto que estamos hablando, pero yo creo que vamos a esperar a... Bien. No, a tener así no sé, una presentación un poco más oficial y más, creo, ¿no? Manuel. Bien. Sí, bueno, la intención, así sin desvelar, bueno, un poco es hacer una reflexión sobre todas las herramientas digitales que están usando el museo y en general el patrimonio cultural, ¿no? Y lo que se va a querer en esas jornadas es poder presentar pues, las herramientas y muchas herramientas que no están pensadas o que no se pensaron para instituciones de patrimonio cultural, pues ver cómo se pueden adaptar o cómo se están creando herramientas para los museos. Nos vamos a centrar más en museos y un poco para hablar también de la accesibilidad, para hablar también del trabajo interno de documentación. Y bueno, es la intención. Lo que pasa es que bueno, hay que concretar ahí unas cuantas cosas del presupuesto y hay cosas que están en el aire. Pero bueno, hay intención de hacerlas y que sean unas jornadas sobre todo que sirvan para reflexionar de todo este, a veces, catarata de programas, de elementos, te llegan todos los días empresas, ves cantidad de cosas que salen en otros museos, pues bueno, un poco poner esto en orden, pensarlo, tener una actitud crítica también hacia todas estas herramientas y ver cómo se pueden implementar, ¿no? Y esperemos que se puedan hacer a finales de año. Pero bueno, un poco la idea es también reflexionar sobre el tema, ¿no? Mira, acaba de llegar una pregunta de Olimpia López que dice, unha pregunta para os dous, pensades que museos máis pequenos con menos medios poden asumir este tipo de actividade? Sí, Pablo.
Tú, Ana. No, bueno, sí, doy así un poco mi opinión y luego si quieres lo refuerzas o completas. Yo creo que sí, desde luego, por ejemplo, el manejo de las redes sociales, bueno, lo que pasa es que requiere mucha dedicación de personal. Gasto desde el punto de vista económico prácticamente no hay. Eso sí, dedicación, bueno, sí. Hay que invertir un pequeño esfuerzo, claro. Si es un museo con muy poco personal, todo recae en la misma persona, evidentemente, pero bueno, también mejor es hacer algo que no hacer nada, pues los contenidos que se pongan con menos frecuencia, lo que se puede hacer, pero bueno, sí, mantenerlo siempre vivo no es complicado ni es costoso y yo creo que sí que se puede hacer con un poquito de esfuerzo, claro. Luego ya para hacer virguerías, evidentemente, pues bueno, sí, eso ya sí, que a lo mejor requiere muchos más medios, pero se puede comunicar bien de forma sencilla y fácil, sobre todo eso con las redes sociales, que es un filón en ese sentido. La cuestión es luego comunicar de forma inclusiva, que es un poco en relación con todo lo que yo decía, claro, y tener ese tipo de herramientas para poder llegar a todo el mundo. Pero poco a poco, pues si al principio se llega a una parte, ya se irá mejorando, ya se irá ampliando, ¿no, Manuel? Sí, yo creo que aparte hay experiencias de muchos museos de territorio y museos muy pegados al territorio que utilizan muy bien todas las redes, toda la colaboración de las personas que implican en el museo. Y claro, nosotros tampoco somos un museo grande dentro de lo que son los grandes museos, ¿no? O sea, seríamos un museo medio tirando para abajo comparado con otros museos que hay, ¿no? Pero lo que sí hay son experiencias de todos esos museos pegados al territorio, que muchas veces con la colaboración de todos los vecinos, y después algo que también se está empezando a implantar y que cada vez tiene que ser, trabajar los propios museos en red. O sea, una cosa que le queda a los museos es conseguir romper ciertas barreras, no las redes institucionales, pero sí poder trabajar y apoyarse unos a otros a la hora de trabajar en redes sociales o trabajar con la comunidad, ¿no? Y hay experiencias, Ana puso alguna, de museos de Cataluña. Hay museos de Cataluña que unipersonales, con un director y 2 personas más o menos, y están haciendo grandes trabajos, sobre todo al apoyarse en la comunidad, ¿no? Cuando tú te apoyas en la comunidad más próxima, puedes hacer que todas tus iniciativas se potencien mucho más, tengan una gran difusión, y también muchas veces es tener ideas, ¿no? Hay gente que tiene ideas y con muy pocos medios consigue hacer grandes cosas, ¿no? No solamente a veces es el tamaño lo importante, porque también otros museos como el nuestro, institucionalmente, a veces también te limita mucho, ¿no? Toda la estructura administrativa en la que estás, la burocracia, bueno, todos los filtros que hay que pasar a veces a la hora de hacer algunas actividades y contenidos, pero en cambio justamente los museos pequeños en muchas ocasiones lo que tienen es la libertad para trabajar, que a veces es muy, muy importante y muy enriquecedora, ¿no? Bueno, pues por nuestra parte, muchas gracias a los dos por contarnos estos interesantísimos experiencias. Y al resto de la Webimar, muchas gracias y esperamos veros en las siguientes jornadas la próxima semana, que estará dedicada a los archivos. Nada más. Hasta otra. Pues nada, muchas gracias a todos.